es comunicación. Y ya en esta última parte del programa de hoy, y como les adelantaba en el sumario al inicio, hoy celebramos el Día Internacional del Cáncer Infantil. Y por ello pues nos ha parecido oportuno charlar un rato con dos fundaciones, una de ámbito local y otra de ámbito nacional, en concreto con la Fundación Luis Olivares y con la Fundación Ronald McDonald. Y en esta primera ocasión vamos a hablar con Andrés Olivares, presidente de la Fundación Luis Olivares. Andrés, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Bueno, ante todo, Andrés, para situar un poco a los oyentes, ¿cómo nace la Fundación Luis Olivares? Bueno, la Fundación Luis Olivares nace porque Luis Olivares, que es nuestro hijo, fallece de leucemia. Hace ahora 5 años, y antes de fallecer pues nos pidió que quería ayudar a otros niños que estuviesen como él, o peor que él, en su misma situación. Y bueno, pues su madre y yo, una vez pasado el duelo correspondiente, o el proceso que los padres pasan después de la pérdida de un hijo, entendimos que ya tocaba, bueno, llevar a cabo el deseo de nuestro hijo, y bueno, iniciamos los trámites y ya está funcionando. Uh-huh. Montar una fundación, Andrés, y en este caso que estamos en un programa donde hablamos de marketing, de gestión, de publicidad, de comunicación, seguro que es casi como crear una empresa, ¿no? Necesitas todo un plan de gestión, un plan de marketing. Bueno, montar una fundación, Carlos, es montar una empresa. Por eso digo. No es ni cómo ni nada, es una empresa. Lo que ocurre es que es una empresa con unas connotaciones muy particulares, pero la gestión de una fundación, si no es idéntica a la de una empresa, es prima hermana. Claro. Porque, bueno, tienes que tener el mismo proceso a nivel de contabilidad, financiación, marketing, publicidad, pues prima hermana de una empresa. Esto lo habéis llevado a cabo a nivel estrictamente familiar. Sí. Un poco, ¿cómo ha sido el proceso precisamente de gestión hasta que la fundación dio a luz? Bueno, lógicamente, al ser fundación, los recursos con los que disponemos pues son casi inicialmente los propios, ¿no? Después pues vas buscando financiación a nivel de socios, creas eventos, pero sabes que al ser fundación pues lógicamente no tenemos un artículo que vender ni un producto que enseñar, simplemente, bueno, es vender, que tampoco me gusta utilizar la palabra vender, la necesidad de cubrir una serie de, valga la redundancia, de necesidades que ahora mismo en el hospital pues tenemos, ¿no? ¿Cómo? Pues mi mujer y yo trabajando mucho sin ser grandes profesionales no ni grandes ni nada, somos pequeñísimos profesionales del mundo del marketing y de la publicidad, de todo este tipo de historias. Pero bueno, hoy tenemos herramientas muy importantes como pueden ser todo el tema de Internet, que llega a tantos y a tantísimos sitios. Por otro lado, pues gracias a personas como tú, que nos quieren tanto y que nos invitáis a programas para divulgar lo que hacemos, pues tenemos otros grandes amigos en otros medios y en cierto modo también nos aprovechamos de ellos. Y al final pues también hemos pedido colaboración a alguna que otra empresa muy amiga que se dedica al mundo de la comunicación y que más o menos nos está guiando en toda esta encrucijada que no es fácil, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Qué apoyo es el que prestáis? Pues mira, ahora mismo tenemos en el hospital una sala de participación ciudadana Fundación Luis Olivares que se inauguró en noviembre con la intención de dar servicio a los padres y a los familiares de los niños enfermos de cáncer. En cierta manera es un lugar donde ellos puedan estar fuera de las habitaciones y nosotros a través de distintas técnicas y distintas actividades lúdicas pues mantenerles un poco la mente en otro sitio que no sea las 24 horas viviendo la enfermedad de su hijo en la habitación. Además hemos conseguido que los niños que por la mañana van a consulta diaria pues estén en la sala a la espera de resultados y tal durante un par de horas, también haciendo actividades lúdicas o viendo la televisión o jugando alguna cosita. Le estamos dando todo el cariño del mundo a todas las familias y a todos los familiares que nos encontramos allí, porque al ser conocedores, tanto Macarena y yo, de lo que es la planta en sí, por haberlo pasado, pues entendemos que podemos aportar un granito quizás más de arena, ¿no? Y en Málaga hay distintas fundaciones y asociaciones oncológicas infantiles. ¿Entre todas llegáis a las necesidades de todos estos padres y niños o hace falta entre todas lo intentamos, Carlos. Las necesidades de un padre con un niño enfermo de cáncer siempre es casi inalcanzable.
Pero lo que sí, cada una dentro de nuestro ámbito, pues intentamos, ya te digo, hacerle el proceso de la enfermedad lo mejor posible. Lo que ocurre es que es una enfermedad que además es muy traicionera, porque el niño está una semana estupendamente bien y de golpe y porrazo pues se da la vuelta, perdón, y la situación empeora y los golpes a nivel psicológico son muy fuertes. Y bueno, pues entre todos, ya te digo, intentamos estar ahí al pie del cañón y ojalá no tuviéramos que estar, eso para empezar. Pero bueno, a los que nos ha tocado vivir esta experiencia y a otras organizaciones que no, pero que también están ahí al pie del cañón, pues lo único que nos queda es seguir luchando por que el bienestar sea el mejor posible. Estábamos comentando distintas asociaciones y fundaciones que hay en Málaga. ¿Están coordinadas en cierta medida estas distintas ONGs para el mismo fin común? Pues de alguna manera sí, Carlos. Además no nos queda más remedio, quizás hasta por obligación del propio hospital, ¿no? De alguna manera las organizaciones que trabajamos dentro del recinto hospitalario, pues tenemos que estar coordinados por el mismo hospital, y ellos de alguna forma nos exigen que exista esa comunicación o esa colaboración entre cada uno de nosotros. O sea que en cierta medida hay una supervisión por parte del centro hospitalario. Sí, ¿no? Todo lo que pasa dentro del hospital está supervisado por el propio hospital. O sea, nosotros todo el trabajo que desarrollamos allá adentro está previamente aprobado por un departamento específico que se denomina Participación Ciudadana, que es el que nos autoriza a hacer las actividades que nosotros propongamos. Un elemento fundamental en vuestro caso es el tema de la comunicación ante la sociedad. Sí. ¿Cómo la desarrolláis? Pues mira, como te decía antes, nosotros a través de las redes sociales en Internet, pues estamos haciendo una labor informativa muy importante, lógicamente a través de nuestra página web, que sin ser lo que te decía antes también, grandes profesionales, bueno, pues hemos contado con buenos amigos que nos han ayudado y nos han echado las dos manos para crear la página web que hoy en día tenemos. Utilización de medios, bueno, pues en Málaga como que casi nos conocemos todos y entonces intentamos aprovecharnos un poco, entre comillas, de los medios. Y si tenemos amistades en los distintos medios, pues cada vez que organizamos un evento o cada vez que la inauguración de la sala, pues lo normal, llamadas telefónicas, oye, por favor, ¿por qué no venís, cubrís esta noticia, le dais la máxima difusión posible? Porque la publicidad hoy en día, y tú lo sabes bien, todo es a base de dinero. Y entonces yo como fundación no tengo la capacidad de contratar ni un faldón, ni media página, ni un recuadrito en cualquier medio de comunicación, o hacer un anuncio en televisión y colgarlo en las televisiones locales. Es inviable eso para una fundación sin ánimo de lucro, es casi que lo último que puede hacer, ¿no? Porque sus recursos no están lógicamente para eso. Precisamente llegado a este punto nos encontramos con la figura tan necesaria en muchas ocasiones como la de los patrocinadores. Sí. Es un hecho que se da en casi cualquier actividad. ¿Cómo enfocáis precisamente esta necesidad de recursos? Pues mira, tú sabes, bueno, no sé si lo sabes, pero si no te lo comento yo. Las fundaciones reciben en ocasiones donaciones económicas que tienen unas grandes bonificaciones a nivel fiscal, y hay muchas empresas o grandes empresas pues se agarran un poco para hacer donaciones quizás un poco más importantes. Después trabajamos mucho el tema del socio, las cuotas mensuales, pero por nuestra experiencia también hemos visto que la gente prefiere hacer una donación concreta en un momento determinado antes de comprometerse a realizar un pago mensual pues de 5, 10, 15 o 20 euros. Y lógicamente después a nivel de eventos, tirar de muchísimos eventos, porque las empresas sí colaboran mucho con nosotros a nivel no de trueque, porque en este caso no hay trueque, pero sí aportan mucho sus productos. Y después nosotros, por ejemplo, hacemos un mercadillo benéfico en Navidad y en lugar de recibir dinero, pues recibimos productos de empresas, y esos productos son los que generan después el dinero para poder seguir ejecutando nuestros proyectos. De hecho, he visto en la página web que tenéis un apartado donde dice, realizar acciones, colaboración organizando eventos como beneficiario de la fundación, ¿no? Sí, después hay personas que, pues por circunstancias se les ocurre alguna historia, te montan pues un concierto, o una cena, o un campeonato de golf y tal, y los beneficios que ellos recauden pues se los donan a la fundación. Entonces ahí la fundación simplemente es la imagen del evento en concreto y la beneficiaria de ese evento, ¿no? Y, es otra forma de colaborar. Y ya te digo, si a nivel de recaudar,
cualquier cosa es válida, porque al no vender nada tenemos que generar. Ahora tenemos una persona recién contratada, una psicóloga para la fundación, pues lógicamente hay que pagarla. Los gastos de mantenimiento de la sala, pues hay que pagarlos. Bueno, pues lo normal, si ya te digo, no deja de ser una empresa. Y como tal, pues hay que trabajarla, ¿no? Claro. Comentábamos también al inicio de la entrevista que hay otra fundación recientemente instaurada en Málaga, que es la Fundación Ronald McDonald, y precisamente tú te encargas además de organizar en ella el aspecto del voluntariado. Este aspecto me parece fundamental en cualquier fundación, pero más cuando estamos tratando un tema como el cáncer infantil, ¿no? ¿Cómo lo gestionas? ¿Qué se requiere y qué modelos de selección se siguen? Bueno, el voluntariado en oncología es un voluntariado muy especial. Muy vocacional, porque lógicamente trabajar con niños enfermos de cáncer puede ser, o de hecho es muy gratificante, porque se recibe tanto, son niños tan especiales, siempre con una sonrisa, que sales del hospital con un chute de amor brutal. Pero también es cierto que a veces que te encuentras situaciones muy difíciles, o bueno, llegas una tarde allí y resulta que ha fallecido el niño con el que estuviste la semana pasada, y eso a nivel psicológico es difícil de gestionar. Yo formo parte efectivamente de la Casa Ronald McDonald, porque su presidenta Carolina en su día me llamó, me comentó y me ofreció, y bueno, pues dije que sí, porque todo lo que sea ayudar y apoyar proyectos de este tipo, que además ayudan a niños, en la mayoría de los casos enfermos de cáncer, aunque dentro de la casa lógicamente se va a acoger a niños que tengan otro tipo de patologías, pues me pareció un proyecto precioso. Y quizás por mi experiencia pues me pidieron que yo pues echara una manita a nivel de voluntariado. Para ser voluntario tanto del hospital como de la Casa Ronald McDonald, lo habitual es hacer un pequeño curso, que habitualmente lo suele dar el psicólogo del propio hospital, a nivel clínico, sobre todo para saber afrontar determinadas situaciones en muchos de los momentos que nos vamos a encontrar en esa planta o en esa casa, y una charla de lo que es en este caso la propia Casa Ronald McDonald, que va a explicar en qué consiste la fundación y cuáles son las necesidades que buscamos en estos voluntarios. Ellos pues nos rellenarán una ficha, nos explicarán un poco cuáles son sus motivaciones, sus inquietudes, etcétera, etcétera. Tendremos entrevistas personales y a partir de ahí pues empezamos a crear un grupo de voluntariado que tiene un proceso de formación donde siempre los vamos a estar acompañando, indicándole aspectos que, bueno, conversaciones, cosas que se pueden decir, cosas que no se deben de decir. Por ejemplo, nosotros no somos nunca médicos y los padres nos suelen preguntar muchas veces aspectos médicos, y no debemos ni de jugar a médicos, ni de jugar a enfermeros, ni de jugar no existe, para nosotros no debe existir ni religión ni medicina, simplemente debe existir muchas ganas de ayudar, de jugar, de divertirnos y de entregarnos a esos niños, pero no entrar en parcelas muy concretas y muy determinadas, aunque los padres en muchos casos las reclaman, porque no es nuestra competencia, ¿no? Claro. Y finalmente he visto también en vuestra página web que uno de los objetivos que tiene la Fundación es el de desarrollar planes de investigación para la mejora de la calidad de vida y para la curación de enfermos, ¿no? ¿Cómo existe algún convenio de colaboración con centros médicos, laboratorios, o cómo enfocáis estos objetivos? Pues mira, ahora mismo no existe ningún convenio porque, bueno, si algo es caro en esta vida es la investigación. Pero sí hemos mantenido ya conversaciones con un científico que trabaja en Madrid, que además investiga en concreto la leucemia, que casualmente fue compañero mío del colegio y por circunstancias pues ha entregado su vida a la investigación de la leucemia. Estas navidades tuvimos un par de reuniones con él y estamos viendo de qué manera o por dónde podemos hilar, porque dentro de la investigación, Carlos, hay campos, todos los que queramos y más. Es una barbaridad, no es decir, bueno, voy a investigar la leucemia, no, que va. Dentro de la leucemia hay todos los tipos de leucemia y dentro de cada tipo de leucemia hay 18.000 historias más. Entonces, en función de la capacidad económica que tengamos en un momento determinado, pues cogeremos a este señor y le diremos, oye, disponemos de este capital, ¿dónde podemos invertirlo para que se realice pues una investigación determinada sobre algo muy concreto, ¿no? Es una intención, lo que pasa que quizás sea un proyecto de los más ambiciosos o costosos que pueda tener cualquier ONG. Un poco más a largo plazo, ¿no? Sí. Bueno, Luis, pues yo lo que quiero es darte las gracias doblemente. Primero por estar con nosotros esta tarde aquí en el programa y hablarnos de tu fundación.
Y también, sobre todo, darte las gracias por el trabajo que estáis realizando. Yo quería, para despedir, poner una canción que empieza a sonar ahora, que significa Stay, permanece, y como tú siempre dices, tu hijo Luis está con nosotros. Siempre permanece, Carlos. Muchísimas gracias, Andrés, un fuerte abrazo. Gracias a ti por estar siempre a nuestro lado. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Es Comunicación con Carlos Ferragut. Y ya continuando con la última entrevista del programa de hoy, tenemos, como les adelantaba, a la Fundación Ronald McDonald y en concreto a su gerente, Ángel Bataller. Ángel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, gracias como siempre por estar aquí. Y lo primero que quería preguntarte, ¿cuál es el origen y cuáles son los objetivos de la Fundación Ronald McDonald? Te lo planteo desde una situación, porque fue realmente como se dio. Imagínate que te encuentras con una familia que se encuentra con un chaval que tiene cáncer, una leucemia, por ejemplo, que tiene que desplazarse, en este caso, a la nueva casa que tenemos en Málaga, y ellos son de Soria o de Albacete. Sí. Cuando se tienen que desplazar para el tratamiento médico de larga duración del niño, eso implica cosas que se conocen y cosas que no se conocen. En primer lugar, un tratamiento largo, que puede durar años, y lo que conlleva, es decir, vivir en pensiones, en hoteles, estar mal durmiendo al lado de la cama del niño, que el niño no se dé cuenta del malestar y la tensión que tienen los padres y todo lo que eso conlleva, no solo la situación económica, que es una ruina, sino la propia recuperación del niño. Así fue como surgió esto. Un jugador de fútbol americano, en mediados de la década de los 70, que era conocido y era famoso allí, tuvo una hija con leucemia, se encontró de la noche a la mañana en hospitales, y dándose cuenta de que él al fin y al cabo era afortunado porque tenía recursos económicos, pero que había mucha gente que no lo tenía. Decidió hacer algo por solucionar este problema y contactó a los hospitales de la zona, a los jugadores de su equipo de fútbol, que eran los Philadelphia Eagles, y a los restaurantes McDonald's. Entre todos recaudaron el suficiente dinero para construir la primera casa. Esto fue en el 74 y desde entonces hasta este jueves 2 de febrero que abrimos la Casa de Málaga han sido 313 casas alrededor del mundo. Correcto. ¿Y el tipo de enfermedad de los niños a los que se atiende es siempre la leucemia, siempre el cáncer infantil o hay algún otro tipo de enfermedades de larga duración? Está abierto para cualquier tratamiento médico de larga duración. Lo que sí es cierto es que uno guarda una relación muy estrecha con el hospital de referencia al que da servicio. Entonces, si el hospital está especializado en un tema o en otro, obviamente los pacientes y las familias que se alojen serán más por esas enfermedades. Por ejemplo, la Casa de Barcelona, que da servicio en gran medida al Hospital Valle d'Hebron, atiende prácticamente en exclusividad a niños con enfermedades oncológicas, pero no exclusivamente, es decir, no hay nada que taxativamente lo establezca. Depende de la propia necesidad del hospital y de los pacientes que ahí sean tratados. ¿Y cuál es el proceso que debe de seguir una familia interesada en este servicio de apoyo? Primero tiene que estar tratado en el hospital, porque son los propios hospitales los que nos derivan a nosotros. Nosotros lo que le decimos al hospital es le ponemos un par de criterios muy básicos. Uno, que es una cuestión de residencia, es decir, obviamente tienen preferencia para entrar en la casa aquellos que viven más lejos, porque la casa no está pensada para aquellos que viven en la ciudad, ya que tienen un lugar donde residir. Y después un criterio de incompatibilidad inmunológica. Imaginaos que haya alguien en la casa que es un niño con un trasplante de médula y nos pide entrar en la casa a una familia con un niño con una enfermedad vírica. Obviamente ese niño no podría entrar. Salvo esos dos criterios básicos, son los propios trabajadores sociales y los cuadros médicos del hospital los que nos derivan los pacientes y nosotros les decimos si tenemos disponibilidad en la casa o no. Claro. Y todo esto, crear una casa, construir unas viviendas como las que habéis construido ahora aquí en Málaga, atenderlas, dotarlas, necesita una fuente de financiación importante. ¿Por dónde vienen esas fuentes de financiación que siempre se da el caballo de batalla? Sí, para que te hagas una idea en relación a la Casa de Málaga. Porque no son viviendas, es decir, nosotros lo definimos como un hogar fuera del hogar, pero estamos hablando de una casa que tiene casi 1.800 metros cuadrados, con todos los servicios y que atiende a 14 familias cada día. La casa esta nos ha costado en equipamiento inmobiliario aproximadamente 2 millones de euros. Y mantenerla al año, que es casi lo más importante, para dar la misma calidad de servicio dentro de 20 años que hoy, y eso es importantísimo, viene a ser unos 300.000 euros.
La forma de conseguir la financiación, en primer medida, y sin ello sería imposible, es gracias a los restaurantes McDonald's, a toda la compañía y sus franquiciados. Ellos, a través de diversas vías, pero principalmente que nos donan el 0,1 de sus ventas cada día directamente a la fundación, y a través de otras iniciativas que generan, conseguimos recaudar una gran cantidad, que es lo que permite la expansión de estos proyectos. Pero para el mantenimiento de los mismos no es suficiente. Necesitamos la colaboración de empresas, de donantes particulares, de los clientes que acuden a los restaurantes y pueden depositar sus donativos en esas huchas que hay en los mostradores, es decir, de vías muy diferentes. Claro. ¿Tenéis actualmente 3 casas en funcionamiento o 3 ciudades? Tenemos en España tenemos 2. Tenemos la de Barcelona, que se abrió en el 2002, ¿Sí? La de Málaga, que se acaba de abrir, y estamos construyendo ahora mismo la de Valencia, que termina la construcción el 5 de octubre. Y a su vez estamos redactando el proyecto para la Casa de Madrid, que lo presentamos para licencia del Ayuntamiento el mes que viene. Es decir, para finales del año que viene tendremos 4 casas. Eso es lo que yo quería concretar. ¿Qué objetivo teníais de aquí a un medio plazo en cuanto a número de casas construidas? En realidad es donde haya necesidad. Nosotros nos establecimos un mapa de necesidades en España atendiendo a hospitales de referencia que cubría 5 ciudades: Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga y Sevilla. Con estas 2 primeras, más la de Valencia, que tendremos a final de año, más la de Madrid, que tendremos el año que viene, hemos cubierto gran parte del proceso. El objetivo lógico después, cuando terminemos con esto, sería trabajar con la Casa de Sevilla. Estuve visitando el día de la inauguración la casa recién construida aquí en Málaga, y la verdad es que una de las cosas que me sorprendió fue un poco la estructura que tenéis. Veo que todo lo que es a nivel de mobiliario, de utensilios de cocina, de equipamiento, va un poco individualizado por familia, ¿no? Sí, bueno, para nosotros, aunque supone una inversión mayor, era un criterio esencial. Al fin y al cabo, lo que estamos buscando es que la gente se sienta como en su casa y evitar cualquier posibilidad de problemas de convivencia entre las familias. Entonces, eso da que, por ejemplo, aunque una familia vaya a estar exclusivamente 2 días, cada familia, además de su habitación independiente, obviamente, tiene una única nevera para ellos, no comparten con los demás. Con eso evitas esa posible tensión de, bueno, la mermelada es mía o es tuya. Ese tipo de cosas las quitas. Y la situación es que se encuentren lo más cómodo, que utilicen los espacios comunes cuando y como ellos lo consideren oportuno, porque además ayuda muchísimo al bienestar de las familias el poder hablar con otras familias que están pasando o han pasado por lo mismo, pero que cuando necesiten su propia intimidad, su propia privacidad, la tengan exclusivamente en sus espacios personales. ¿Qué número de estancias previstas tenéis para Málaga en este primer año? A ver, te puedo decir cuántos ha habido en Barcelona, que es lo que va a hacer un promedio parecido, porque la Casa de Barcelona tiene 15 familias y la de Málaga son 14, con lo cual es muy parecido. En el año 2011 en Barcelona han entrado 263 ingresos de familia, de las cuales 41 son por primera vez. Es decir, piensa que los ingresos, una misma familia puede entrar 3, 4, 5 veces, dependiendo del propio tratamiento del chaval. Entonces es un promedio muy importante. Esperamos cubrir una cifra similar. ¿Y la duración media de cada una de estas estancias, de cuánto tiempo más o menos? Es variable, porque depende mucho de la enfermedad, del tratamiento, de en qué momento del mismo se encuentre. En Barcelona estamos en una media de 17 días. En Málaga puede llegar a ser algo similar también. 17 días. En todo esto hay una figura clave que es la del voluntario. Sin duda. ¿Cuál es el perfil que requerís a estos voluntarios y qué formación se les da? Porque este no es un trabajo precisamente. Tiene esa doble, yo creo que perspectiva, ¿no? Por un lado es muy agradable, pero por otro lado también debe ser muy duro. Sí, bueno, sin los voluntarios no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo. Hay un primer requisito esencial y es entender cuál es el concepto de voluntariado con el que trabajamos. Nosotros no damos servicios sociosanitarios, de forma que en la casa no hay médicos, ni enfermeros, ni trabajadores sociales, ni psicólogos. Para eso está el hospital, que está a escasos 70 metros. Nosotros lo que damos es todos los servicios para que los padres y los niños se sientan cómodos. Y ahí entra desde clases de piano, apoyo extraescolar, cocina, cualquier cosa que los padres puedan necesitar, juegos con los niños, etcétera, etcétera. Y tenemos muy en cuenta en el programa de voluntariado que las estancias de los voluntarios no sean todos los días de la semana, 1 o 2 veces por semana para cada voluntario, de forma que ante una situación de posible tensión emocional ellos tengan la capacidad de separarse de ello en el momento que van a su casa y cuando vuelva se encuentre en un estado emocional mejor. Como
como nosotros le decimos a nuestros trabajadores, aunque pueda sonar duro, pero va en el sueldo, a este trabajo uno se viene llorado de casa, porque lo importante es que las familias te encuentren en el mejor estado de ánimo. Esto es para ellos, nosotros les damos servicios, no hay otra cosa. ¿Se establece también que el voluntario tenga un periodo máximo de trabajo en la casa? Depende de la actividad del voluntario y depende del propio de la propia evolución del voluntario. Es decir, hay un seguimiento constante a través de un coordinador de voluntario en la casa, que ese sí es profesional contratado, y va haciendo un seguimiento de la evolución de cada uno de los voluntarios. Y se va dando cuenta en función de eso qué grado de implicación tiene, qué grado de desapego emocional pueda tener y qué tipo de vinculación tiene. En el peor de los casos, lo que siempre se puede hacer es cambiar las funciones que el voluntario realiza, de forma que si la estancia con los niños llega un momento que puede resultar muy duro, darle otro tipo de actividades, por ejemplo, con los padres o con otro tipo de situaciones. Pero el seguimiento es continuo. ¿Y qué tipo creo que tenéis establecido distintos convenios de colaboración con otras empresas privadas y entidades, ¿no? Sí. ¿De qué forma? ¿Qué es lo que conseguís de esta colaboración? Nosotros estamos impulsando desde hace 1 año y medio un programa que nos está dando muy buenos resultados, que es el programa de adopción de habitaciones. Mediante ese programa, cada empresa se compromete a afrontar los gastos de una habitación, es decir, todas las familias que pasen por esa habitación durante 1 año. Ese es un importe al año de 15.000 euros y con eso no solo se le aporta a la empresa un compromiso mucho mayor, sino que no tienen la sensación de, bueno, estoy dando dinero a una ONG sin más, sino que yo tengo muy claro cuáles son los datos de cuántas familias han pasado por la habitación, con qué tipo de enfermedades, con qué características, por cuántos días, cuántos niños, cuántos padres. La vinculación entre la acción social de la empresa y aquello por lo que realmente están trabajando tiene nombres y apellidos, y eso le proporciona una vinculación mayor. Además, la habitación consta con un cuadrito, un marco, un logo en el que se dice que esta empresa está colaborando, adoptando esa habitación durante todo el año. Y vosotros, como Fundación Nacional e Internacional, ¿cómo ves el tema de la coordinación entre distintas ONGs o fundaciones de cara a este fin común que es la atención a las familias de los niños enfermos? Es esencial. Hay algo que hay que entender y es que nadie hace las cosas por sí solo. El trabajo en red es esencial y eso afecta tanto al trabajo con las administraciones, como en nuestro caso, pues la Diputación nos ha cedido el suelo y es una colaboración excepcional, como con las empresas y como con otras ONGs. Cuantos más recursos podamos proporcionar, cuanto más nos apoyemos entre todos, al final el trabajo por el que estamos haciendo las cosas, que al final son las familias y los niños, redunda en un efecto mucho mayor. Y ya para terminar, Ángela, hay una pregunta fundamental que requiere siempre que acompaña todo este trabajo. ¿Cuál es vuestra política de comunicación de todo lo que realizáis? La ayuda de todo el mundo, no te lo digo, no, pero es cierto, no te voy a decir el nombre, pero te voy a dar un ejemplo. Nosotros en noviembre celebramos en todos los restaurantes McDonald's una jornada especial que es el Happy Day. Eso quiere decir que todo lo que se recauda por la venta del Big Mac se dona íntegramente, que es la hamburguesa estrella de McDonald's, se dona íntegramente a la fundación. Con respecto a eso, tú puedes hacer todas las campañas de comunicación que puedas imaginar y nunca llegas a abasto. Sin embargo, el año pasado un deportista excepcional, muy conocido, miembro de la selección española y que es amigo nuestro de la Casa de Barcelona, colgó en su Facebook el hecho de, por favor, acudir a los restaurantes y pedir un Big Mac porque sé a dónde va este dinero, porque yo lo he visto y lo vivo. Eso supone que ese mensaje llegó a 8 millones de personas. ¿Qué campaña de comunicación es capaz de, con un simple párrafo, una red social, tener un impacto tan grande? La comunicación, al fin y al cabo, siempre afecta de la misma forma, y es lo que decía antes, es la construcción de redes. Cuanta la red social con la que trabajas es más grande, tus posibilidades de difundir el mensaje con el que trabajas es mucho mayor. Correcto. Ángel Bataller, gerente de la Fundación Infantil Ronald McDonald en España. Repito lo que le decía Andrés Olivares. Muchas gracias no solo por estar hoy aquí y hablar un poco de la Fundación, sino sobre todo gracias por el trabajo que hacéis en un bien tan importante como la atención a los niños y a sus familias. Y muchas gracias a vosotros por darnos voz. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes.